Hoy quiero hablarte del viaje del héroe. El viaje del héroe es algo que has visto en infinidad de historias, de novelas, de películas, porque en realidad es como una estructura que cumple cualquier historia que sea motivadora y que te acabe enganchando. Y además no solo aplica la parte más cinematográfica o novelesca, sino que también aplica a aquellas personas a las que realmente admiras porque has visto, como una especie de viaje de transformación, que en definitiva el viaje del héroe, el camino del héroe, no es ni más ni menos que un viaje de transformación. Yo quiero hablarte de esos 12 pasos que todo viaje del héroe acaba cumpliendo. ¿Y por qué quiero hablarte de esto? Porque tú, al igual que yo, al igual que cualquier persona, lleva un héroe dentro, lleva una persona que viene a hacer algo en este mundo, sea en el área de actividad que sea. Y si conoces los pasos, pues por lo menos en algún momento de tu vida puede que reconozcas en qué situación está y eso te va a ayudar a saber por dónde tienes que continuar. Así que si quieres conocer esos 12 pasos que además te van a ayudar a hacer un buen discurso de ventas, que ya sabes que hay que intentar siempre buscar la aplicación al mundo de las ventas, quédate en este episodio porque te lo cuento. ¡Comenzamos! Te doy la bienvenida al podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información sobre cómo vender más, cómo vender mejor, cómo vender sin miedo y cómo ser mejor persona y mejor profesional. Porque ya sabes que somos lo uno y lo otro. Llevo más de 30 años vendiendo y para mí vender es una de las mejores profesiones que existen porque te permite ayudar, que ya sabes que para mí vender es ayudar a un montón de personas y de alguna manera que tú crezcas con cada persona con la que estás. Y de los conocimientos que he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años y de los que aprendo cada día, vas a encontrar información en estos episodios del podcast de las ventas. ¡Vamos a ello! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Ya sabes que mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación, sea por audio o vídeo, vas a encontrar información que te ayude a ser mejor profesional, mejor persona y obtener mejores resultados en cualquiera de las áreas de la vida en la que te lo propongas. Y como te contaba en la introducción, hoy quiero hablarte del viaje del héroe. Pero antes de nada me gustaría que si te gusta el contenido del podcast de las ventas, de los vídeos, de los audios, por favor, te suscribas al canal de YouTube o al podcast en la plataforma de podcasting en la que lo estés escuchando y además me dejes un comentario o me dejes un like para saber que realmente este contenido te sirve y te apoya porque eso a mí me ayuda desde luego a continuar. Vamos con lo que te estaba contando en la introducción sobre el viaje del héroe y la importancia que es conocer todos los pasos que llevan todos los pasos que incluye el viaje del héroe. Verá, es un patrón muy común. Y lo cierto es que relata muy bien la historia o los pasos de cualquier reto y quizás también cualquier proceso de transformación interior. En realidad, la primera vez que se documentó, o sea que esto no es una historia que me haya inventado, fue el antropólogo Joseph Campbell en 1949, así que fíjate si tiene historia. Y lo hizo en base al estudio de las novelas clásicas, la Ilíada, la Odisea, elige la que quieras, y ya verás cómo ahí se van repitiendo diferentes patrones. Y lo vas a ver muchísimo en distintas series, películas, novelas, porque al final es un viaje que conecta con lo más interior del ser humano. Todos queremos de alguna manera parecernos a esa persona, ¿no? O ¡guau! ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha conseguido? Bien, pues una de las cosas que me gustaría decirte es que toda persona a la que tú admiras probablemente en algún momento ha tenido que transitar por estos 12 pasos del camino del héroe, del viaje del héroe. Y a veces, y esto pasa mucho, vemos a esa persona a la que admiras, ves a esa persona a la que, te gustaría ser como ella, y de repente dices, qué bien, ¿cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha conseguido? Probablemente muchas de las veces, en muchas ocasiones, la acabas admirando porque has conocido ese viaje, pero a veces ese viaje se cuenta de manera resumida porque, pues es lógico, nadie va a estar contando en detalle todo. Sobre todo en el mundo real. En el mundo de ficción ya sabemos que se tiende a la exageración o a minimizar determinadas cosas. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas de las veces
en muchas ocasiones uno ve a la persona que admira y le gustaría emularla, le gustaría tener el mismo resultado, le gustaría conseguir lo que ha conseguido. Y sin embargo, no somos conscientes, y levanto la mano y me incluyo, o yo no era tan consciente antes, ahora soy un poco más consciente en esa parte, de que realmente esa persona está ahí y ha conseguido lo que ha conseguido porque ha tenido que hacer un camino largo, difícil, muy duro y en solitario en muchas ocasiones para llegar a donde ha llegado. Y a veces se tiende a confundir la de suerte. Qué suerte, qué bien le ha ido, pero no vemos todo el camino que ha recorrido. De todas maneras, al final, bueno, hay personas que efectivamente pueden tener más suerte o no lo sabemos, pero todo este camino, todo este viaje de transformación que aplica también al mundo de la venta, porque es una buena historia, ya sabes que nada vende mejor que una buena historia. Es importante conocerlo, porque en algún momento de tu vida, en mayor o en menor medida, no tiene por qué ser una epopeya, no tiene por qué ser tan complicado, pero sí que te puedes encontrar en alguna de las situaciones o en alguno de los pasos que conlleva este viaje. Y es importante conocerlo para saber en qué punto estás, qué es lo que puede venir después y qué tendrías que hacer para avanzar, si es que decides avanzar, porque todo viaje de héroe, al final el héroe es el que transita todo el camino. El que se queda a la mitad y vuelve, pues bueno, tiene una vida plena, tiene derecho a tener lo que quiere, pero en realidad no ha conseguido transitar todo el camino. Bien, vamos allá, antes de que me extienda mucho más, que ya sabes que me encanta hablar, vamos a ver si realmente, bueno, antes de empezar con los 12 pasos, me gustaría hacerte una pregunta, o que te hagas esta pregunta. ¿Merece la pena emprender ese camino? ¿Merece la pena avanzar por el camino del héroe? Pues yo te diría que francamente, en mi caso, sí. A mí sí que me ha merecido la pena hacer todo este viaje de transformación, porque desde luego la Marta de ahora no se parece en absolutamente casi nada a la Marta que inició este camino. Y es un camino que inicié hace probablemente más años de los que soy consciente, pero que digamos que de manera más presente lo llevo viviendo los últimos 3, 4 años. Así que sí, para mí sí merece la pena, pero para ti solo puedes tú dar esa respuesta. ¿Cuáles son esos 12 pasos? En realidad, en el mundo de la ficción, para que lo veas que a veces no lo vas a ver tan reflejado en el mundo de ficción, se aunan como en 7 tramas básicas. Esas 7 tramas básicas, por resumir, son la metatrama, que es como la etapa de anticipación en la que el héroe está llamado a hacer algo. Luego está superar al monstruo, esto seguro que te suena, lo tienes en Star Wars, lo tienes en El Señor de los Anillos, lo tienes en multitud de obras cinematográficas o de novela. Y después de superar al monstruo viene el cambio, ¿no? De pasar de la pobreza a la riqueza. Después te das cuenta de que hace falta algo más, entonces buscas algo más, y después tienes, bueno, el viaje y el regreso, ¿no? El viaje en la búsqueda de ese objeto, superar el monstruo, a veces es superarte a ti mismo. Luego lo vamos a ver en los 12 pasos, no te preocupes. Luego tienes ese viaje de ida y de regreso en el que tienes, bueno, distintas pruebas que superar cada vez más complejas, en las que vas teniendo que soltar muchas situaciones. Y después al final, bueno, pues a lo largo de todo este viaje te van sucediendo cosas, modo comedia, modo tragedia, hasta que al final llega como el renacimiento, el resurgir de esa persona que ya está transformada porque ha superado todos los retos. Si te fijas, esta es la estructura común de cualquier obra de ficción, pero si lo llevamos al mundo cotidiano, a lo que realmente implica los 12 pasos, vamos a ver uno a uno cuál es cada uno de ellos y ya verás como de alguna manera esto en algunas situaciones te vas a ver identificado. Yo me veía identificada en varias según iba preparando el episodio, y también vas a ver cómo si sigues esta estructura vas a poder construir un buen discurso de ventas, porque ya sabes que un discurso de ventas tiene que ser entretenido, motivador, impactante y resolver problemas. Bien, ¿cuál es esa primera fase, ese primer paso del viaje del héroe? Es el mundo ordinario, es como el paso cero, es tu realidad ahora mismo, tal y como estás viviendo ahora, es como el antes de hacer esa transformación. Es el paso previo. Tú estás en tu mundo ordinario y ahí vives ordinarios del todo el cariño, quiero decir que no es extraordinario. Y tú estás ahí viviendo pues con toda tranquilidad tu vida, hasta que de repente, paso 2, llega lo que es la llamada a la acción. Es ese gusanillo que te pica para hacer algo diferente, es ese gusanillo que te anima a
por ahí podría ir. Mi caso, podría hacer un podcast. Y lo dejas ahí. ¿Por qué? Porque el tercer paso es el rechazo de esa llamada. El tercer paso es cuando viene el síndrome del impostor, cuando ves todo lo que va a implicar por detrás y cuando realmente coges y decides, a lo mejor tienes la sensación de que no sabes si merece la pena, que va a ser mucho esfuerzo, que no tienes ganas de hacerlo y rechazas esa llamada a la acción, ese ímpetu, ¿no? Ese impulso de hacer cosas, lo rechazas pues por vértigo, por incertidumbre, por lo que quiera que seas. Y ahí ya pasamos al paso 4. En el paso 4 es cuando das con alguien, que puede ser que lo busques o que realmente aparezca en tu vida y no tiene por qué ser una persona que necesariamente tú conozcas. Se suele llamar el encuentro con el mentor. ¿Por qué digo que no tiene que ser necesariamente que contrates un mentor? Porque muchas veces es, bueno, pues escuchas algo, escuchas un podcast, lees un libro, escuchas una conversación de alguien, ves a alguien en la televisión y admiras esa historia y crees que tú puedes hacerlo, o directamente, ya sabes que yo siempre pienso que hay conversaciones que donde quieras escuchar siempre tienen algo que aportar, das con alguien que te cuenta algo, que te ayuda, que te da información, aunque a veces ni siquiera puede que lo esté haciendo de manera, digamos, profesional, sino que te estás hablando de una conversación y eso de repente a ti te activa. También puede ser porque realmente contrates un mentor para tomar todo ese viaje, que por supuesto que para eso estamos los mentores y estamos los coaches, para poder avanzar en todo ese viaje acompañado y tener, bueno, pues herramientas y actitudes que te ayuden a continuar. Cuando encuentras ese mentor, lo que te da es, bueno, pues esa chispa, ese impulso, esas ganas de avanzar. Y a partir de decidir tomar acción es cuando pasas el umbral, que es el paso 5. El paso 5 de los 12 es cruzar el umbral, que puede ser, bueno, pues salir de tu zona de confort por primera vez o hacer algo que te haya dado miedo a hacer. Mi caso fue grabar el primer episodio del podcast y publicarlo. En realidad es cuando das ese primer paso del que siempre te hablo, ¿no? Da ese primer paso para continuar, lo das de verdad, lo das desde el corazón, lo das desde las ganas de llevarlo a buen término. Entonces, como sales de tu zona de confort, que la verdad es que tendríamos que cambiarle ese nombre, ya sabéis que hay gente que lo llama el cubo de la basura, porque del cubo de la basura sí que quieres salir, pero de la zona de confort, que te lo imaginas en el sofá con la mantita tranquilamente sentado, no apetece tanto salir, ¿verdad? Pero si tú piensas que en realidad estás en la rueda del hámster o en el cubo de la basura, vas a tener más ímpetu para salir hacia adelante. Cuando tú cruzas ese umbral y das el primer paso, digamos que es similar a abrir la caja de Pandora. Ahí es cuando se desatan absolutamente todas las cosas que se pueden desatar. ¿Por qué? Porque has hecho algo fuera de lo común, algo fuera de lo habitual para ti. No tiene por qué ser algo fuera de lo común para el mundo, o quizás sí, pero desde luego para ti lo es. Y cuando haces ese cambio, cuando haces el primer paso, ahí es cuando ya, en el paso 6 ya vienen las pruebas, los aliados, los enemigos, porque aquí es cuando vas a tener que enfrentarte a un montón de pruebas difíciles, un montón de miedos que te van a salir a la superficie, un montón de dificultades, pero también lo bueno de esto es que en esta parte, en este punto 6, en el que surgen las dificultades, también van a aparecer personas que te acompañen en ese camino. Van a surgir casi, te diría que incluso de manera natural, personas que te apoyen, personas que te den el ímpetu, las ganas, que te motiven, que te ayuden a seguir y continuar, personas que te entiendan perfectamente, y entonces eso te va a dar mayor energía. También van a surgir los enemigos, también van a surgir las personas que te critiquen, también van a surgir las personas que intenten ponerte trabas en el camino, que intenten ponerte un palo en las ruedas. Al final van a surgir ese tipo de personas y pueden surgir por varios motivos. Bueno, porque hay gente que es así, aunque a mí no me gusta creer eso, pero quizás sí que lo haya. Y porque hay gente que cuando tú das ese primer paso, te expones y quieres continuar, se ven reflejados en que esas personas no lo han hecho. Entonces, bueno, pues surge ese verse en el espejo de lo que se podría hacer y no se hace. Y en vez de tomar acción, bueno, pues hay gente que lo hace de manera contraria, ¿no? Intenta que tú no la tomes para no sentirse tan mal. Cuando ya estamos pasando distintas pruebas, distintas dificultades, lo que estamos haciendo en realidad es prepararnos para lo que es la parte más complicada. Y la parte más complicada
pues puede ser, lo llaman el acercamiento a la cueva más profunda, lo puedes llamar la noche oscura del alma, lo puedes llamar la mayor revolución que hayas podido tener en tu vida. Realmente es una súper prueba en la que se te va a poner en la situación de decidir si quieres continuar o no. Vas a dudar de todo, de ti lo primero. Por eso es tan importante tener un buen trabajo interior. Por eso insisto tanto en la parte del desarrollo personal como una herramienta que te va a ayudar a superar momentos difíciles, obstáculos y tener fortaleza emocional para poder continuar. Cuando te vas acercando, vas viendo que la intensidad de las pruebas cada vez es mayor. Y llega un momento, y llegamos al paso 7, al paso 8, en el que llegas a esa gran prueba. Este es el punto, si nos ponemos desde el punto de vista de contar una historia, es el punto culminante de la historia, del viaje del héroe. Y es donde todo lo que ama, todo lo que quiere, se pone en juego. Es cuando en realidad tiene que tomar la decisión de si quiere continuar adelante o no. Fíjate que a lo largo del camino has tenido obstáculos, has tenido dificultades, ha habido distintas opciones, pero aquí es cuando realmente es como la madre de todas las dificultades. Ahí es cuando realmente se pone en jaque, se pone en prueba si quieres o no quieres continuar, si estás dispuesto a continuar a pesar de todo. Es cuando a veces te das cuenta de que tienes que, pues como te decía, es un camino muy solitario. Tienes que soltar a personas, tienes que soltar relaciones, tienes que quizás mudarte. Hola, ¿qué tal? Yo lo hice. Tienes que hacer un montón de pruebas que quizás es como, para mí es como quitar el corcho de la botella. Es como si quitas el corcho de la botella y de repente, ¡pum!, sale todo lo que hay dentro. Pero no pienses que llegados al paso 8, que es la gran prueba, de repente todo es fácil y maravilloso. No, ahí es cuando todo se desborda y efectivamente tienes una recompensa por todo lo que has hecho anteriormente, porque si en el viaje del héroe no viene ninguna recompensa hasta el final, la mayoría de la gente no continuaría el camino. Aquí tienes una recompensa porque realmente has hecho algo significativo, has estado dispuesto a dejar atrás cosas que quizás pensabas que no ibas a poder hacer para luchar por tu sueño, por esa situación o por lo que sea que quieras. Fíjate, yo creo que mi gran prueba fue realmente el estar dispuesta a dejar todo atrás, despedirme de mi trabajo, dejar de Galicia atrás, venirme a Madrid sola, emprender de cero, como autónoma. Para mí esa fue mi cueva profunda, ¿no? Y fíjate que no hace tanto que lo he hecho, hace un año y medio y ahora que caigo. Pero bueno, para mí esa fue como la gran prueba. Y efectivamente, después de esta gran prueba viene la recompensa, ¿no? Que es empezar a tener resultados, empezar a estar más tranquilo, empezar a tener un entorno en el que te sientes mucho más cómodo, en el que empiezas de alguna manera descansar un poquito, porque luego viene más, descansar un poquito para estar como más. O sea, es como realmente es la recompensa de todo el trabajo realizado. Y es para que te des cuenta de que has hecho lo correcto, que vas por el buen camino y que a partir de ahí tienes que seguir construyendo. Porque luego viene el camino de vuelta, que es el punto número 10. Hemos pasado la recompensa, que es lo de, bien, ahora estoy bien, tengo ingresos, tengo personas a mi alrededor que me apoyan, me rodeo de personas que me motivan, mis problemas generalmente se han disuelto. A partir de ahí te empiezas a encontrar bien y te viene el camino de vuelta. Y que realmente el paso 10 es antes de que tú vuelvas, por así decirlo, a tu origen, ¿no? O regreses de ese viaje, que el viaje también puede ser mental, desde luego no tiene por qué ser físico ni te tengas que desplazar. A veces directamente es... Perdón, aquí tengo la garganta. A veces directamente es, atravesar distintas situaciones, pero tú sigues viviendo en tu casa, a lo mejor sigues con tu familia o no, o has tenido que separarte. Sea lo que sea, en realidad es como el retorno es al punto de partida, pero totalmente transformado. Pues antes de llegar a ese punto, en realidad, en el camino de vuelta, aquí es donde es como la última etapa y es en el que tienes que elegir si tu objetivo... Te van a poner una prueba muy difícil aquí. Y en realidad es, ¿realmente esto es lo que quiero hacer? ¿O
lo dejo por otra causa superior. Fíjate cómo es la prueba, ¿no? ¿Realmente quiero ir por aquí? O sea, ¿quiero seguir luchando para avanzar en esto? ¿O lo dejo porque en realidad, bueno, pues no tiene por qué ser una traba, ¿no? Te surge otra oportunidad, en algunos sitios lo llaman el espejismo, ¿no? Que parece que es, pero no es. Y ahí es donde tienes que tomar esa decisión de continúo por mi objetivo. Fíjate que esto te pasa en el viaje de vuelta, que vienes relajado. Generalmente estas pruebas tipo espejismo te vienen cuando ya estás relajado, porque cuando ya piensas que lo has conseguido, ves ahí la meta, ¿no? Cual espejismo en el desierto, piensas que has llegado al oasis y decides a lo mejor quedarte en ese oasis pequeñito y luego resulta que había un super oasis detrás. Esta es la parte quizás más difícil porque no estás preparado, no sabes cómo va a ser esa prueba. En el resto puedes entender que hay obstáculos, que hay distintas situaciones, pero aquí no tienes muy claro cuál va a ser esa prueba en la que tengas que elegir realmente entre lo que estoy haciendo o no tanto parar, sino hacer otra cosa diferente, ¿no? Es quizás una de las pruebas más difíciles que se dan cuando has superado un montón de obstáculos y digamos que piensas que ya nada peor te puede pasar. Y esto viene disfrazado de que no es tan malo, ¿no? Porque, bueno, puedo dejar esto, pero me puedo unir a una causa para ayudar a, y a lo mejor puedo continuar por ahí. Eso sucede cuando ya estás, fíjate, sucede en el paso 10 de 12, cuando ya estás en el camino de vuelta. Una vez que decides qué haces o qué no haces, si continúas con tu objetivo, lo que tienes es la resurrección. Y la resurrección es realmente la batalla final. ¿Te has fijado que aquí en realidad nos pasamos la vida batallando? Que es bastante tiene bastantes similitudes con la vida real. Cuando llegamos a la batalla final, es casi como una especie de lucha entre vida o muerte. Tienes que... En realidad representa algo mucho más grande que tu propia existencia. Y el resultado tiene un nivel de alcance para todo el mundo, en tu mundo ordinario, y todas las vidas que has dejado atrás, ¿no? En todas aquellas personas que has dejado atrás. Y la resurrección es cuando realmente te das cuenta de que estás yendo por la senda correcta, pero que supone todavía dejar atrás más cosas y situaciones de las que pensabas y que ha sido un viaje realmente transformador. Es como, no es que mueras, aunque en realidad una parte de ti muere, ¿no? Por todas las... Bueno, una parte de nosotros muere cada día. Esto tampoco es nada extraño, ¿no? Al final, cuando nosotros nos transformamos a nivel molecular constantemente. Pero esto quizás es más a nivel interno. Es como que toda tu estructura de creencias, valores, ver la vida y demás, muere definitivamente. Ha ido muriendo poco a poco a lo largo de todas las etapas del camino, pero aquí muere todo el yo antiguo para ser un yo nuevo. Un yo nuevo que tiene que estar transformado, mejorado, que se tiene que haber sentido, bueno, se tiene que sentir mucho más pleno y mucho más feliz, más abundante, más relajado, más en paz consigo mismo. Yo fíjate que una de las cosas que más valoro, bueno, de hecho mi principal valor es la paz interior, la paz mental, porque la paz de fuera no sé si la puedo cambiar, hago todo lo posible, pero desde luego lo que sí que tengo en capacidad de decisión es en la paz interior. Cuando tú llegas a este punto en el que realmente te sacas como una coraza, ¿no? Como si fuese una cebolla y quitas todas las capas, ahí estás llegando a tu esencia. Y una vez que ves tu esencia, te la reconoces y te sientes en paz con ella porque por fin has llegado a quien tú eres, porque has atravesado un viaje muy largo, ahí es cuando realmente vuelves otra vez, no al punto de partida, pero digamos que ahí termina el viaje. Ahí termina todo el viaje porque vuelves con, bueno, lo llaman el regreso con el elixir, vuelves con ese aprendizaje, vuelves con esa meta lograda. Y fíjate que muchas personas acaban volviendo de hacer este viaje de transformación con abundancia económica, pero en realidad, si hablas con todas esas personas, con lo que se quedan es con cómo han sido capaces de ser ellos mismos, con cómo han sido capaces de estar en paz con todo lo que hacen. Y todas estas personas que hacen un viaje enorme de transformación son las que son más partidarias de compartir el viaje y ayudar a los demás para sacar esa esencia que todos llevamos dentro. Así que estos son los 12 pasos del viaje del héroe, que si te fijas son los 12 pasos de una historia, y te animo a que pienses cómo puedes aplicar esto a tu discurso de ventas. Porque si eres capaz de
construir una historia. Tampoco tiene que ser épica, ni tiene que salir tambores, aunque si quieres sí. Pero si te fijas a todas aquellas personas que admiras, aquellos mentores con los que estás trabajando, te gustaría trabajar, todos han pasado por estos pasos y todos de alguna manera te han contado algo, ¿no? El antes y el después y el camino de transformación del medio. Este es el viaje del héroe. Pero es muy fácil ver el de antes y es muy fácil ver el después. Pero lo más difícil es transitar por todos esos pasos del medio. Y eso es en lo que, cuando te animas a hacerlo, cuando te animas a construir todos esos pasos, a aprender del camino, a rodearte de personas que te apoyen, a buscar la ayuda cuando tengas que buscarla para seguir avanzando y continuar, es cuando el resultado realmente merece la pena y regresas a casa con el bote del elixir. Si esto lo aplicas a un discurso de ventas en el que vayas contando cómo de la situación inicial de tu cliente puede llegar a tener la final y vas contando cuáles son los distintos pasos, los distintos problemas que pueden surgir, cómo se tiene que poder avanzar, al final vas a ver cómo la gente conecta con el discurso y quiere también participar de ese proceso de transformación porque va a contar contigo a su lado. Nada más por hoy, espero que hayas disfrutado de estos 12 pasos del viaje del héroe. Te animo a que si en algún momento, te surge la oportunidad y estás dispuesto a afrontarlo, lo hagas, porque yo te digo por mi propia experiencia, a mí sí que me merece la pena. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Espero que este episodio te haya gustado y hayas aprendido o hayas disfrutado tanto como yo haciéndolo y grabándolo. Si te ha gustado, te ha aportado o de alguna manera ha hecho que te obligue a pensar un poco más, te voy a pedir un favor. Saca una captura de pantalla de tu móvil, compártelo en redes sociales, en Instagram estoy como @éticacomercial y si no eres de redes sociales o no te apetece, que también es una buena opción, por favor aquí en iVoox regálame un corazón o un comentario para que podamos hacer que este podcast crezca, para que podamos hacer que más gente tenga una manera diferente de ver la vida y de ver las ventas, porque estamos siempre continuamente aprendiendo. Muchas gracias por estar una semana más al otro lado del auricular. Nos vemos en el siguiente episodio.